Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Hoy venimos a contarles cómo seguimos trabajando en el marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio dispuesto anoche por el presidente de la Nación y los gobernadores, que rige a partir de las 0 hora del día de hoy, cuyo único objetivo es cuidarnos no solo a nosotros, a nuestras familias, sino también a nuestros adultos mayores, parte de la población que puede tener situaciones de riesgo, y a todos aquellos personas que tienen que llevar adelante el trabajo cotidiano que implica cuidarnos, protegernos y permitirnos seguir con nuestra vida de abastecimiento normal. Me refiero a todo el personal que tiene que ver con los profesionales de la salud, que tiene que ver con la seguridad, policías, emergencias, bomberos, y a todos aquellos trabajadores de la industria alimenticia, aquellos trabajadores que tienen que abrir el supermercado, los comercios de abastecimiento y personal de transporte que hace que la gente pueda trasladarse, que son aquellos que tienen que llevar adelante y trabajar en estos días. Con Horacio venimos tomando medidas que apuntan a la prevención y a estar preparados en todas las materias. Hoy, específicamente, me acompaña el secretario de Transporte de la ciudad, Juanjo Méndez, el secretario de Seguridad y Justicia, Marcelo de Alessandro, para implementar todas estas medidas que tienen que ver con el cuidado de nuestros ciudadanos. Yo quiero aclarar que todas estas medidas que estamos tomando son medidas que tomamos en coordinación total y absoluta con el Gobierno Nacional y con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en la región metropolitana. Apenas concluido el discurso del Presidente de la Nación ayer a la noche, hablé con la ministra Sabina Frederick, ministra de Seguridad de la Nación, y hablé con el ministro Sergio Berni, Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, como así también lo hizo nuestro secretario de Seguridad con el ministro Meoni, para avanzar en el trabajo y logística de todo este desarrollo y implementación que tenemos que llevar adelante. En materia de transporte público, quiero aclarar que hasta el día de ayer el transporte público esencialmente estaba destinado al transporte de los vecinos y vecinas y de todos aquellos que vienen a nuestra ciudad. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y 3,5 millones de personas que entran y salen a nuestra ciudad. Hasta ayer ese servicio central estaba destinado al transporte de los vecinos y vecinas. A partir de las 0 horas del día de hoy, el transporte público de pasajeros está destinado al traslado de todas las personas que trabajan en el quehacer de cuidarnos, protegernos y permitirnos el abastecimiento. En materia de seguridad, hemos preparado y desplegado la fuerza de seguridad en toda nuestra ciudad para que se cumpla con el decreto establecido en el día de ayer, que se cumpla el cuidarnos a cada uno de nosotros, el entender que lo mejor que podemos hacer para luchar contra este virus, contra esta pandemia, es quedarnos en casa. Y esto es muy importante que entendamos que la fuerza de seguridad, la Policía de la Ciudad, el área de emergencias y bomberos, que es lo que ahora va a explicar el secretario de Seguridad que hemos desplegado para esta ciudad, está para cuidarnos, para protegernos y va a estar en cada una de las esquinas y lugares de la ciudad de Buenos Aires, preguntándole a cada una de las personas que vaya, activando con ellos para que tengamos conciencia y entendamos que tenemos que quedarnos en casa. Es muy importante que apelemos a la responsabilidad de cada uno de nosotros, muy importante. Para luchar contra esta pandemia, la mejor respuesta es que todos entendamos que tenemos que hacer nuestra parte. Y hacer nuestra parte significa todos los dispositivos que hemos desplegado, pero también que nosotros entendamos que nos tenemos que quedar en casa. Y yo diría que la regla más importante no es pensar qué actividades se pueden hacer o qué personas pueden ir a trabajar, sino todos pensemos que nos tenemos que quedar en casa, todos pensemos que nos tenemos que aislar. Y solo aquellos que tienen las funciones esenciales en términos de cuidarnos, protegernos y abastecernos son aquellos los que tienen que ir.
Es probable que los casos aumenten, como ha mostrado la curva en todos los países del mundo, o que tuvieron o que enfrentan esta pandemia. Lo importante es que cada uno de nosotros haga nuestro trabajo, que tengamos actitud de trabajo positivo en nuestras casas. Quedarnos en casas es contribuir a hacer que este virus se expanda menos o no se expanda. Ese es el trabajo que tenemos que llevar adelante. Si todos actuamos con responsabilidad, vamos a salir adelante. Me gustaría que Juanjo nos explique las medidas de transporte que vamos a tener ahora a partir de las 0 horas de hoy que comenzó el día. Gracias, Diego. Como contábamos el otro día, desde el lunes que los vecinos vienen siguiendo las recomendaciones del gobierno y todo lo que venimos anunciando en conjunto entre el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad y de la provincia, y hemos visto una caída en la cantidad de pasajeros en todos los medios de transporte. En el día de hoy, ayer a la mañana, a esta misma hora, en la línea C, veíamos colas todavía de gente para ingresar y cumplir y respetar esta nueva regla de todos pasajeros sentados para cuidarnos en el transporte público. Hoy ya había asientos vacíos y no había esperas, lo cual da cuenta de un flujo muy menor de pasajeros y de movimientos en la calle a partir de la medida dictada ayer por el presidente de la Nación. ¿Qué tienen que esperar aquellos vecinos que sí o sí tienen que moverse? Como dijo Diego y los describió muy bien, van a encontrar toda la red de colectivos funcionando con sus recorridos habituales, la red de subte funcionando como la presentamos también en el día miércoles, solo las estaciones de las cabeceras, las estaciones de combinación y aquellas estaciones que son relevantes o porque combinan con un centro de transbordo o porque combinan con centros de salud, van a también permanecer operativas y el subte operativo y lo mismo con los trenes. Pero como bien dijo Diego, es un servicio que va a estar disponible para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que en estos días tienen que cuidarnos y abastecernos mientras llevamos adelante el aislamiento social. Por último, quiero agregar que rigen las mismas normas de libre estacionamiento, también no van a estar funcionando los peajes en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires y de la región metropolitana y bueno, básicamente eso es el operativo que tenemos implementado y que vamos a ir monitoreando en el día de hoy y en los próximos días para entender si tenemos que llevar adelante algún ajuste. Y no menor y muy importante es el rol de los taxistas que van a seguir operando también y por sobre todo cubriendo necesidades muy puntuales que pueden ocurrir durante este aislamiento. Muchas gracias. Marcelo. ¿Qué tal? Buenos días. Primero y principal, llevar tranquilidad que el despliegue policial en la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de la seguridad ciudadana, va a seguir trabajando de la misma manera que siempre. En este caso agregamos con todo el sistema integral de seguridad. Cuando digo todo el sistema integral de seguridad, me refiero a los bomberos, defensa civil, el cuerpo de agentes de tránsito que venimos trabajando hoy y muy bien en las estaciones y, por supuesto, la policía de la ciudad realizando controles para hacer cumplir el decreto que a partir de las 0 horas de hoy dictó el presidente de la Nación. En esto quiero ser firme. Vamos a hacer controles para hacer cumplir el decreto. Ya hoy tuvimos, lamentablemente, que accionar en algunos casos, pero necesitamos apelar a la responsabilidad de todos. Nosotros vamos a desplegar la policía de la ciudad, que estamos, como bien dijo Diego, en forma coordinada, trabajando en un comando unificado con las fuerzas federales, con el Ministerio de Seguridad de Nación, pero es importante apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Necesitamos que se queden en las casas. Esta es la manera de evitar la propagación de este virus. Y en este sentido, para hacer cumplir el decreto, va a estar la policía de la ciudad realizando los controles al ingreso de la ciudad y dentro de la ciudad. En esto vamos a ser muy firmes. También nos hemos armado una mesa de crisis con la Procuración Nacional y con la Fiscalía General, que también se suma al comando unificado del que somos parte con la seguridad de Nación, para los casos que incumplan, ponerlos a disposición de la justicia. Buenos días.
Juan Guerri de Crónica HD, preguntarles en relación justamente a estos controles, ¿cómo se van a desarrollar? Ya se están desarrollando, veíamos personal de tránsito, también a la policía de la ciudad trabajando a la par. Y la pregunta es, ¿qué sucede con aquellos que están circulando y no terminan de explicar justamente los motivos de esa circulación o no tienen fundamentos? ¿Cómo se acciona? ¿Qué hace la policía? Porque incluso marcaba recién Alessandro que hubieron casos donde no pudieron hacerlo. ¿Qué pasa? En este sentido, como ustedes saben, hay excepciones al tránsito, que son aquellas acciones esenciales, tanto el personal profesional de la salud, aquellos que integran el sistema de seguridad, que pueden circular, aquellos que no tienen los permisos correspondientes o no están exceptuados, se los trata de, digamos, capacitar e instruir de que vuelvan a sus casas y en su defecto van a ser puestos a disposición de la justicia siendo detenidos. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Soy Marcela Ojeda de Radio Continental, retomo la pregunta que le hacía al colega sobre ese grupo que esta mañana ha salido a trabajar, que están contemplados dentro de esos 16 subgrupos que necesitan esto, por ejemplo, una carta membretada del lugar de trabajo, una credencial. Hay muchísima gente, y perdonen que vuelva con este grupo, de gente que está en la informalidad, que no tienen forma alguna de demostrar que van a trabajar. Por ejemplo, en su mayoría mujeres, quienes están a cargo del cuidado de otras personas. ¿Qué va a pasar con esta gente que no tiene forma de demostrarlo, teniendo en cuenta que usted dice que puede llegar a ser incluso detenidos? Y por otro lado, una pregunta al vicejefe de gobierno, habló en su exposición de que van a aumentar los casos, que esto es posiblemente que sea inminente. ¿Qué pasa con quienes trabajan en el sistema de salud, más allá de los pacientes, por supuesto, que es lo más importante, si están preparados, si hay un plan de contingencia para quienes cuidan a quienes se van a atender? El decreto da a cada jurisdicción la potestad de hacer los listados o generar los permisos necesarios para aquellas personas que sean indispensables que realicen su tarea, como las que acabas de marcar vos. Y en ese sentido se puede demostrar aquel que esté al cuidado de una persona, aquel que sea parte del sistema de los profesionales de la salud o integre las fuerzas de seguridad, van a estar contemplados y pueden demostrar para poder circular a sus trabajos y cumplir su tarea. Sí, también nosotros le estamos pidiendo a los sectores en donde ellos trabajan que les emitan un certificado de que trabajan especificando en qué temas trabajan. Obviamente hay casos particulares que probablemente sean los menores, pero son importantes también, en donde nosotros con la policía y tránsito vamos a tomar nota de la cuestión. Obviamente eso tiene que ser perfectamente explicado a la policía. Y si es perfectamente explicado, no va a haber problemas, porque el objetivo acá es el aislamiento social preventivo obligatorio. Eso no significa, como lo explicó perfectamente el presidente en el día de ayer, que haya personas que nos tienen que cuidar. Nosotros, la policía, tiene que protegernos. Entonces los médicos y médicas de nuestro sistema, el sector profesional de la salud, enfermeras y enfermeros, tenemos que cuidarlos a ellos y a nuestras fuerzas de seguridad y a todos aquellos que trabajan en que el abastecimiento pueda continuar. Me refiero a trabajadores del sector alimenticio, a los trabajadores de higiene que en el día de anoche o en la madrugada de hoy trabajaron también. Entonces a todos ellos se les está desplegando diferentes dispositivos para cuidarlos a todos. Santilli, buen día. Laura Mayoque de la Televisión Pública. Preguntarle primeramente a usted, bueno, luego al Secretario de Transporte, ¿cómo van a seguir haciendo? Porque la gente se lo sigue preguntando. Si bien estamos en el 70% del foco de infección, de posibilidad, tanto Capital como el Gran Buenos Aires, con estos casos que se van dando aislados, pero que se reiteran, de personas que, como el caso de los pasajeros en Buquebús, que están ahora aislados en un hotel céntrico, pero que están siendo trasladados con distintos destinos, ¿cómo se va a seguir encapsulando y de qué manera para que no se siga propagando en este momento de aislación social obligatoria y seguir profundizando el cuidado para que no sigan duplicándose los contagios? Bueno, la primera medida que tenemos que tomar todos es el aislamiento. Por algo se tomó esta medida ayer, el presidente con los gobernadores han tomado estas medidas, o sea, guiados por los especialistas, guiados por todo el sector médico de nuestro país. Y esto es muy importante. En el caso del
buquebús que vos planteabas, son 385 pasajeros, son 19 tripulantes, se ha aplicado el protocolo, habrán visto las imágenes del SAME y la participación de todas las fuerzas de seguridad para trasladar a las personas a los hoteles. Los hoteles son el Presidente, el Panamericano, el Escorial y la tripulación al Hospital Naval. Hay 9 casos en hospitales, 4 en el Hospital Muñiz, 5 en el Hospital Agote. En el Agote hay un caso positivo, o sea, se está trabajando y se está trabajando en el aislamiento. Pero lo más importante de todos es que todos nosotros entremos en conciencia. ¿Por qué lo digo? Porque esta ciudad tiene a diario 6,5 millones de personas, 3 millones de su población habitual y 3,5 millones que entran todos los días. Si todos no tomamos conciencia, no es fácil, es difícil la situación. Y el objetivo que tiene transporte, los médicos, las médicas, la policía, todos los que estamos aquí, el gobierno que conduce el presidente, que conduce Horacio Rodríguez Larreta, todos los gobernantes, es el de cuidar a la población y tratar de evitar la expansión o evitar mayormente la expansión del virus. Ese es nuestro objetivo. Entonces, vuelvo a decir, es un trabajo de nosotros, es un trabajo personal y colectivo. Y así como hay un montón de personas que tienen que estar, digamos, en el frente de batalla, me refiero al personal médico, al personal de la salud, digamos, por decirlo de alguna manera, a los policías, a emergencias, etcétera, etcétera, también nosotros tenemos que estar al frente de esto quedándonos en nuestras casas. También tenemos una responsabilidad que es luchar quedándonos en casa. Buen día, ¿cómo les va? Matías Panza de Multivisión Federal. Preguntarles en este sentido, en las personas que ingresan a diario a la capital federal, si se van a empezar a hacer más minuciosos los controles en el transporte, tanto en los trenes que ingresan a la ciudad como en los colectivos, y si dentro de la misma ciudad también va a haber un control de las personas que van subiendo al subte, por ejemplo, y quienes se transportan a diario. Sí, absolutamente. A partir de las 0 horas de hoy se reforzaron todos los controles, nos preparamos y planificamos como lo veníamos haciendo en el área de salud, con Horacio y Fernán Quirós, como lo veníamos haciendo en toda la materia de restricciones que se fueron haciendo a partir del día de ayer, con el aislamiento social y obligatorio para nosotros, preventivo y obligatorio, para nosotros es muy importante reforzar y tener más controles. Eso es lo que está haciendo el secretario de Transporte, eso es lo que está haciendo el secretario de Seguridad y sí vamos a fortalecer todos los controles. Buen día, Sebastián Domenech, para Canal 3 y TN, para Alessandro, el secretario de Seguridad, es la pregunta. Queremos imaginarnos un poco el diálogo entre el policía y el ciudadano común, ese ciudadano que está tal vez en la informalidad, en una situación gris, que tiene que sí o sí movilizarse, pero que no tiene una documentación. El policía en ese caso le pide, por ejemplo, DNI, o cómo, cuando usted dice que podrá explicar justamente la persona al policía, literalmente explicarlo y apelamos al sentido común de ese agente, o el día de mañana sí o sí va a necesitar, ya hoy mismo, por ejemplo, alguna especie de documentación, algo que pueda imprimir, porque era una posibilidad también esto. Sí, por supuesto, aquello, insisto, el decreto da a las jurisdicciones la posibilidad y la potestad de generar los listados o los permisos para poder circular. Lo que está haciendo hoy en cada control, como se realizó en forma conjunta con transporte, en las diferentes cabeceras, es solicitar el justificativo de por qué el movimiento. Muchas de esas personas fueron, digamos, les dijimos que vuelvan a sus casas, y otras que pertenecían a un trabajo esencial, como son los que nombramos recién, profesionales de la salud, seguridad, por supuesto, y aquellos que necesitaban alguna acción esencial, se les permitió ingresar a la ciudad. En los controles vamos a ser firmes, sí hay un diálogo. Nosotros lo que queremos es que la población entienda la responsabilidad de la necesidad de que se queden en sus casas. Pero vamos a ser firmes en el cumplimiento de lo que es el decreto y generar el aislamiento preventivo obligatorio. Necesitamos que se queden en sus casas y en el caso de aquel que no quiera acatar esta orden, por supuesto, va a ser puesto a disposición de la justicia. Nosotros tenemos un sistema de emergencia y un sistema de seguridad que está contemplado, como bien decía Diego. Esta es una ciudad muy diferente, tenemos 3 millones de personas que viven, 3,5 millones que ingresan, nosotros tenemos 10.000 llamados en el 911, el sistema tiene todo el potencial de poder sostener la emergencia, el 911, el 107, insisto con esto también,
para llevar tranquilidad a los barrios. No se está tocando el despliegue que hace a la seguridad ciudadana. Buenos días. Quisiera agregar algo. Nosotros también anoche hemos dispuesto todo el sistema de videovigilancia de la Ciudad de Buenos Aires, que es amplio y grande, para el monitoreo del cumplimiento de la medida. Es decir, nosotros tenemos un centro de monitoreo importante con 10.000 cámaras en la Ciudad de Buenos Aires que va a analizar nuestro personal que observa las cámaras, va a ir mirando que no haya aglomeraciones y que no haya personas haciendo cosas que no tienen que hacer. Por ejemplo, no tiene que salir a correr la gente tiene que estar en la casa. Entonces, el sistema de biovigilancia va, con nuestros observadores, va a mirar este tipo de cosas. Buenos días, Marcelo de Leo, Radio La Red. Quería consultarles específicamente en 2 puntos. Lo mencionan ustedes, la cantidad de gente que ingresa diariamente en la ciudad, del conurbano bonaerense, del área metropolitana. Ayer hubo una reunión en Casa Rosada de equipos médicos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires para coordinar acciones. ¿En qué consisten estos controles en los accesos en la ciudad? ¿Sí? Si son controles al acceso vehicular o en transporte público, o si tienen previsto ir restringiendo aún más el acceso a la ciudad cuando entremos en la segunda fase en abril. Y específicamente también en el tema de seguridad, cómo se va a controlar, o si está previsto un operativo especial en hospitales y en estos 16 centros de detección febril que ayer se anunciaban en esta segunda fase en los hospitales. ¿Se va a reforzar la seguridad en los hospitales? Sí, por supuesto. Hemos desplegado, hemos mapeado en el despliegue policial todos los hospitales y los diferentes centros para ser monitoreados y cuidados por la policía de la ciudad. Con respecto a lo que preguntabas de los controles, se hacen controles tanto en las diferentes cabeceras de transporte de ingreso a la ciudad como en los diferentes ingresos de los puentes o en la General Paz, tanto con videovigilancia, como decía recién Diego, como controles de las diferentes áreas de la policía. Por supuesto que hay acciones esenciales que tienen que cumplirse en la ciudad, más allá de los profesionales de la salud. Está la distribución de alimentos, está el abastecimiento de los alimentos, y esas son personas que tienen que cumplir su tarea específica. Ahora, lo que estamos nosotros es trabajando con aquellos vehículos que ingresan y no pueden justificar el porqué el ingreso a la ciudad. Y los mismos controles se hacen dentro de la Ciudad de Buenos Aires, porque esto no es solamente que la gente no entre, necesitamos que no haya circulación en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso insisto con la responsabilidad de cada uno de nosotros de quedarse en casa y aislarse. 2 cosas más. Durante esta semana con Horacio hemos recorrido los hospitales, verificando que estuviera el triage preparado, verificando el equipamiento, verificando y acompañando a todo nuestro personal de salud, a todo nuestro sistema de salud que está siendo la primer frente de batalla contra este virus. En segundo término, a la madrugada de hoy estuve comunicándome con la ministra Sabina Frederick, enviándole todas las imágenes que nosotros tenemos del Centro de Monitoreo de Operaciones que iba mandando policía y transporte, y a las 10:30 de la mañana nosotros vamos a ir con nuestro equipo a verla porque hay una reunión en términos de seguridad donde ella me citó, y ahí vamos a estar para seguir coordinando tu pregunta, para seguir coordinando el objetivo de lograr el aislamiento social y preventivo obligatorio de nuestra sociedad, que vuelve a ser cuidarnos a todos nosotros y a aquellos que tienen que trabajar para enfrentar esta pandemia. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre, pregunta para el secretario de Alessandro. ¿Ya tienen a esta hora de la mañana casos identificados de gente que no pudo justificar su presencia en la vía pública? ¿Ya tienen operativos que están montados a esta hora? ¿Cuál es esa cifra? Y si se va a ver en la vía pública un operativo conjunto con fuerzas federales, es decir, Policía Federal, Gendarmería o Prefectura. Gracias. Como bien marcaba Diego, ahora a 10:30 nos vamos a juntar en Seguridad de Nación. No obstante eso, participamos del Comando Unificado Operativo que implementó las fuerzas federales de Nación. Nosotros desde la Policía de la Ciudad somos parte de eso. Con respecto a los controles, sí, hemos detectado un caso en Constitución que estaba febril,
y fue activado el protocolo sanitario, donde fue el móvil sanitario de la Policía de la Ciudad y el SAME, donde esta persona fue aislada y se la puso en cuarentena. Por eso repetimos e insistimos en esto, la responsabilidad de quedarse en casa. Y con respecto a los ingresos, como marcas vos, nosotros tenemos 75 ingresos en la General Paz, más los diferentes puentes, todos van a ser controlados y dentro de la ciudad va a haber controles. Hoy en las avenidas más importantes estamos teniendo controles con la Policía de la Ciudad, pero a su vez todo el sistema integral de seguridad, los bomberos, Defensa Civil, el Cuerpo de Agentes de Tránsito, va a estar monitoreando del cumplimiento de este aislamiento preventivo, social y obligatorio. E insisto, vamos a ser muy firmes en los controles. Pedimos que se queden en sus casas, no queremos terminar en una situación donde tengamos que poner a la persona a disposición de la justicia.